noches. En esta parte del capítulo 7 se pondrán en práctica dos mecanismos importantes que permiten compensar la falta de direcciones IP a causa del enorme crecimiento de Internet. En primer lugar, se estudiará el protocolo de configuración dinámica de host DHCP. A través de este protocolo se configurarán automáticamente parámetros de configuración IP en los hosts. En segundo lugar, se va a buscar traducir una serie de direcciones en otras a través de un mecanismo llamado NAT. En el transcurso de la práctica se realizarán las configuraciones básicas de los routers, de igual manera se configurará un servidor DHCP y por último se realizarán las configuraciones de NAT dinámica y estática. Muy bien, después de este breve resumen vamos a proceder a lo que es a configurar DHCP y NAT. Entre los objetivos tenemos realizar las configuraciones básicas del router, configurar un servidor de DHCP, configurar el enrutamiento estático y predeterminado y configurar NAT estática y configurar NAT dinámica con un conjunto de direcciones. En primer lugar observamos cuál es el diagrama de topología. Aquí podemos observar aquí tenemos cuál es el servidor. Tenemos tres routers, router R1, router R2 y el router ISP. Igual tenemos cuáles son las LAN que están conectadas directamente a R1. La primera tarea que se tiene y que hemos realizado en capítulos anteriores es las configuraciones básicas. Entre estas configuraciones tenemos, en primer lugar, configurar el nombre del host, desactivar la búsqueda DNS, configurar una contraseña en modo S privilegiado, configurar el mensaje del día, se configura la contraseña para las conexiones tanto de consola como BTY. De igual manera se configuran cuáles son las direcciones IP para todos los routers. En este caso, tanto para el router R1, todas las conexiones o las direcciones IP, el router R2 y para el ISP. A través de este comando que hemos configurado anteriormente. Como tarea 2, entramos a lo que es configurar un servidor de DHCP. Primero debemos tener presente que el servidor de DHCP da por sentado que todas las direcciones IP en una subred de conjunto de direcciones DHCP están disponibles para las asignaciones a los clientes DHCP. Por ello es necesario especificar las direcciones IP que el servidor de DHCP no debe asignar a los clientes. Estas direcciones IP generalmente son direcciones estáticas reservadas para la interfaz del router, la dirección IP para la administración del switch, los servidores y la impresora de red local. El comando DHCP, el comando IP DHCP exclude address, impide que el router asigne direcciones IP dentro de un rango configurado. En nuestro caso, estos comandos excluyen las 10 primeras direcciones IP de cada pool para las LAN conectadas a R1. En este caso, para las 10 direcciones conectadas a la faz Ethernet 00 y a la faz Ethernet 01. Como paso 2, se procede a configurar el pool de direcciones. Se crea el pool de DHCP mediante el comando IP DHCP pool y se le asigna el nombre R1FA0. Luego se debe especificar la red que se utilizará al asignar las direcciones IP. Los pools de DHCP se asocian automáticamente con una interfaz según la sentencia de red. Ahora el router actúa como un servidor de DHCP, distribuyendo direcciones en la subred 192.168.10.0/24.
Luego, se procede a configurar el router por defecto y el servidor de nombre de dominio para la red a través de los siguientes comandos: DNS server y default router. Este es para configurar el router por defecto. Debido a que los dispositivos de la red 192.168.11.0/24 también solicitan direcciones AR2, debe crearse un pool por separado para atender a los dispositivos de esa red, es decir, a los que están conectados a R2. Se procede a realizar lo mismo que hicimos anteriormente, pero en este caso se le coloca el nombre de R1FA1. Como tarea 3 tenemos configurar el enrutamiento estático y predeterminado. ISP utiliza enrutamiento estático para llegar a todas las direcciones o a todas las redes más allá de R2. Sin embargo, R2 traduce direcciones privadas a direcciones públicas antes de enviar tráfico al ISP. Por consiguiente, el ISP debe configurarse con las direcciones públicas que forman parte de la configuración de NAC en R2. Se ingresa la siguiente ruta estática en ISP a través del siguiente comando. El comando que observamos en la presentación. En segundo lugar, se configura una ruta predeterminada en R2 y esta se debe propagar en OSPF. Debemos tener presente que OSPF es un protocolo que ha sido pensado para el entorno de Internet como un protocolo de router interno, es decir, que distribuye información entre routers que pertenecen al mismo sistema autónomo. Esta se configura a través de los siguientes comandos, que ya lo hemos visto en capítulos anteriores. Como cuarta tarea tenemos configurar NAC estática. El paso 1 es asignar una dirección IP pública en forma estática a una dirección IP privada. Los hosts externos más allá de ISP pueden acceder al servidor interno conectado a R2. Se asigna la dirección IP pública 209.165.200.254 en forma estática, como la dirección que NAC utilizará para asignar paquetes a la dirección IP privada del servidor interno 192.168.20.254. Esto se realiza a través del siguiente comando. Como paso 2 tenemos especificar las interfaces NAC internas y externas. Antes de que NAC pueda funcionar, se deben especificar cuáles son las interfaces internas y cuáles son externas. En este caso se toma como interfaz externa aquella que está conectada al ISP por la interfaz serial 001 y como interfaz interna aquella que se encuentra en la faz Ethernet 00. Como tarea 5, se configura NAC dinámica con un conjunto de direcciones. El primer paso es definir un conjunto de direcciones globales. Se crea un conjunto de direcciones a las que se puedan traducir las direcciones de origen coincidentes. El siguiente comando, el que se observa en la lámina, crea un pool denominado Mi NAC Pool, que establece las direcciones globales disponibles para la traducción de las direcciones internas coincidentes a una dirección IP en el rango 209.665.200.241. El paso 2 es crear una lista de control de acceso estándar para identificar qué direcciones internas se traducen. Esto se realiza a través de los siguientes comandos. Como paso 3 tenemos
establecer una traducción dinámica de origen al crear un enlace entre el pool y la lista de control de acceso. Un router puede tener más de un pool de NAC y más de una ACL. El siguiente comando, que observamos en la lámina, le indica al router el conjunto de direcciones que debe usar para traducir hosts permitidos según ACL. Y por último, se procede a especificar las interfaces NAC internas y externas. Ya se han especificado las interfaces internas y externas de la configuración NAC estática. Ahora se debe agregar la interfaz serial conectada a R1 como interfaz interna. Y esta se realiza a través de los siguientes comandos. Muy bien, esto ha sido toda la videoconferencia. Espero que haya sido de su agrado. Buenas noches.